¿Qué tal? Buenos días, Héctor Amichetti, ¿cómo está usted? Bien, muy bien, muy bien. ¿Y vos? Bien, bien, Héctor. Aquí, imagínese, un tanto preocupado en mi condición, no solo de periodista porque me toca contar la realidad, sino como trabajador de la comunicación. De allí que nos pareció oportuno hablar con usted para ver cómo está viendo, ¿no? Toda esta situación que se ha planteado a partir del nuevo gobierno. Bueno, indudablemente estamos en un momento político muy complejo. Indudablemente es un gobierno democrático que ganó con mayoría de votos, pero el plan que está poniendo en marcha evidentemente necesita eh, eludir, digamos, los mecanismos del sistema democrático. Es evidente que el decreto de necesidad de urgencia que busca modificar una cantidad muy importante de leyes y también la ley ómnibus, donde se mete un paquete que intenta transformar prácticamente muchos aspectos de la vida argentina, demuestran de que hay una cierta incompatibilidad entre el modelo que se lleva adelante y lo que significa el régimen democrático, que implica por otro lado debate, que implica tener distintas opiniones, posiciones con respecto a temas muy importantes. Por lo tanto, nosotros estamos hoy sufriendo de alguna manera los embates de un DNU que ya está en marcha, que está generando, por supuesto, está teniendo sus efectos, porque de por sí es un decreto de necesidad de urgencia que consideramos inconstitucional, pero del vamos a liberar todo tipo de controles sobre quienes en el mercado determinan los valores, los precios y todo lo demás, es inflacionario. Y eso a su vez, junto a otras medidas del gobierno, por supuesto que el impacto que está provocando en la economía es muy perjudicial para el conjunto de los trabajadores, los jubilados, bueno, el conjunto de la sociedad. Y según su saber y su experiencia respecto de lo que es su condición, ¿no? De gremialista, ¿cómo cree usted que se sale de esto frente a un gobierno que impone condiciones y que prácticamente marca la agenda y lo único que ofrece a partir de eso es una silla y firmar? Yo creo que tenemos que concluir de que la situación política es crítica. Venimos de una experiencia de gobierno de 4 años en donde no hubo respuesta a las expectativas del pueblo y de alguna manera esta opción que surgió de las elecciones tiene que ver más con la disconformidad frente a un periodo de gobierno que no satisfizo las necesidades del pueblo que a la propuesta en sí misma, porque se planteó la idea del cambio en términos generales. Hoy en la práctica estamos viviendo lo que significa ese cambio, que lejos de afectar a un sector del privilegio dentro del esquema del país, está golpeando muy fuertemente a casi todos los sectores, ¿no? A los sectores, inclusive a los sectores del trabajo, la producción. Entonces, recrear desde el punto de vista político hoy una alternativa que enfrente esto es complejo porque venimos precisamente de una derrota política. Me parece que está ocurriendo lo que ha ocurrido en otros momentos de la historia, en donde se ha tratado de llevar un proyecto adelante muy similar al que lleva el presidente Milei, ¿no? Es decir, si uno ve los puntos que sostiene con relación a la libertad de mercado y todo lo demás, es muy similar a lo que nos planteaba Martínez de Oz en época de la dictadura, y en épocas anteriores y posteriores también lo vivimos, en periodos antidemocráticos y en periodos democráticos. ¿De dónde surge, digamos, la primera línea de resistencia? Y precisamente de las organizaciones que tiene el pueblo, que tiene la sociedad, y fundamentalmente las organizaciones de la clase trabajadora, que era natural que aquí surgiera de la propia CGT frente al embate, digamos, que se planteó con los 10 puntos del gobierno iniciales que anunció el ministro de Economía y luego con la presentación del decreto de necesidad de urgencia, de que hubiera una rápida reacción del movimiento obrero organizado, ¿no? Fueron las marchas
hacia tribunales, presentando el pedido de amparo y luego un paro y movilización muy contundente el 24 de enero. Allí yo creo que fue importante demostrar, como otras veces te decía en la historia, de que desde la convocatoria de los trabajadores confluyen amplios sectores de la sociedad, porque vimos que allí sumaban la defensa de sus intereses sectores del empresariado pyme, sectores de la cultura, de los clubes, de todos los que se ven afectados por estas medidas del gobierno. Bueno, a mí me parece que desde ahí es donde toma forma no solo el resistir y poder frenar en algún aspecto políticas de este gobierno, como fue por lo menos hasta ahora el capítulo laboral del DNU, frenado por la presentación de la CGT, sino que de alguna manera eso implica la posibilidad de reconstruir un frente de sectores nacionales, que creo que es muy importante que no solo se rechace a partir de allí o se resiste y se rechace las políticas del gobierno, sino que a partir de allí hay que volver a recrear nuevas alternativas para salir de esta encrucijada, Sí. porque de alguna manera ese poder fáctico que impide que un gobierno nacional y popular en determinado momento pueda resolver los problemas de la sociedad, después es el que impone la política de gobierno por la insatisfacción democrática, como la podríamos llamar, ¿no? Sí, claro. De alguna manera eso solo puede ser superado si volvemos a reconstruir el Frente Nacional con los sectores que representan la inmensa mayoría de la sociedad y que el movimiento obrero vuelva a recrear esa idea de programa. Yo te diría como la necesidad de un programa mínimo hoy Sí. que defienda, digamos, los pilares de lo que tendría que ser un proyecto nacional. ¿Bastaría con los Este, 26 puntos de Julio Gualdini, digamos, hoy accionado, ¿no? Por supuesto. por supuesto, pero por ejemplo, en el debate sobre el rol del Estado es clave una voz muy clara de ese Frente Nacional y fundamentalmente de la clase trabajadora de revalorizar la importancia central que tiene el Estado en un proyecto nacional. Claro. Porque si nos quedamos con la lógica que nos está planteando hábilmente, digamos, esta fuerza política que está en el gobierno, para implantar un modelo reprimarizador que en los términos de alineamiento internacional no tiene ningún empacho en decir que hay que alinearse con Estados Unidos y que en definitiva no nos habla en ningún momento de producción, de industria. Bueno, nosotros tenemos que volver a poner sobre la mesa que el Estado no es solamente que ha sido eficiente en una u otra área, que seguramente hay que mejorar y corregir muchas cuestiones del funcionamiento del Estado, pero lo que tiene que ser indiscutible es que el Estado es indispensable para la inversión pública, que no lo van a hacer los privados, para la educación, para la salud, para planificar un desarrollo nacional. Es imposible que sin el Estado interviniendo tanto en el comercio exterior como en el sistema financiero, para el crédito productivo, es inviable un proyecto de desarrollo nacional, desarrollo económico, desarrollo social, también para el desarrollo tecnológico, científico, que es clave para que un país pueda insertarse en el mundo desde una posición Ujú. realmente de respeto, ¿no? Así que me parece que es muy importante recrear aquellos históricos programas que ha tenido el movimiento obrero y que con el neoliberalismo de alguna manera se han ido desgastando, se han ido perdiendo esa idea de proyecto de nación y hacerlo en el marco, por supuesto, hoy de la resistencia a un proyecto que lo que quiere es liquidar el Estado, pero no solo eso, quiere borrar del mapa las organizaciones sindicales, porque lo dice Ujú. abiertamente Sí. y lo promueve a través de las medidas del propio gobierno, ¿no? Le molesta la organización popular, le molesta en la defensa del capital cerrado que ellos hacen, le molesta que el trabajo pueda debatir cómo se redistribuye la riqueza. De hecho, si vemos en el mensaje del otro día el presidente, ponerlo en un mensaje importante del Congreso en la apertura de sesiones, de que Sí. necesita eliminar los convenios colectivos por rama de producción y servicio para llevarlos a nivel de empresa,
Bueno, sabemos que eso es funcional al capital, Sí, así que evidentemente no tengamos una base protectoria, que es la que nosotros debatimos cuando discutimos un convenio por rama de producción y servicio, y que de última se consolidó en nuestro país de la mano de un proyecto de nación, como fue lo que impulsó el peronismo, con sus planes, el primero, el segundo plan quinquenal, el frustrado por el golpe militar, tercer plan trienal del año sí, 74. sí, Es sí. decir, evidentemente ellos necesitan que nosotros no podamos planificar, que las organizaciones que el pueblo tiene y la nación tiene a través de los distintos sectores no tenga rol, y te diría aún más, de Sí. que no haya una fuerza federal, porque lo que está haciendo con los recursos de las provincias es evidentemente debilitar la representación política federal, a los efectos de que ese plan, que solo mira los recursos naturales, encuentre una debilidad política que le facilite la posibilidad de beneficiarse con esos recursos, extraerlos sin ningún tipo de control y condicionamiento, y de última satisfacer lo que el propio embajador de Estados Unidos ha señalado, ¿no? Que Claro. nosotros tenemos lo que ellos necesitan. E incluso vino una funcionaria militar a expresar justamente ese deseo, ¿no? De decir de que los recursos son su preocupación. Yo creo que ahí hay una base de este plan que está llevando adelante el gobierno. En las decisiones que ha tomado internacionales hay que ver realmente hacia dónde se apunta. El hecho de que nosotros ya estábamos prácticamente en las puertas de integrarnos a los BRIC, por ejemplo, Sí, claro. que es un alineamiento internacional que nos permitía insertarnos con países en los que nos relacionamos prácticamente de igual a igual, ¿no? Con los Ujú. beneficios y las ventajas que podemos tener cada uno de los países. Sí, Si tenemos recursos naturales, de qué manera nosotros podemos ponerle valor agregado, podemos de alguna manera intercambiar con el mundo lo que nosotros podemos aportar. Si somos un país que tenemos litio, pero a su vez podemos hacer las baterías, por dar un ejemplo, o si somos proveedores de alimentos, pero podemos precisamente procesar esos alimentos aquí y mover toda una rama de la industria muy importante. Bueno, yo creo que aquí, cuando decimos la integración con Latinoamérica no tiene sentido, o la incorporación a la BRIC no tiene sentido, consolidamos, digamos, el vínculo con Estados Unidos e Israel, estamos marcando, digamos, qué país claro. queremos construir, ¿no? Un país Sí, totalmente colonizado. sí, sí, claro. Héctor, le quería preguntar esto. Cuando usted dice la necesidad de conformar y luego, lógicamente, consolidar un frente nacional, usted dice que hay una necesidad de generar un frente nacional con la intención de alguna manera contener todos estos embates, ¿no? Ahora, Sí. yo me preguntaba por ese lado, ¿cómo puede ser esto cuando muchas veces la sociedad o el pueblo le recrimina a la política que no van al mismo tiempo de sus necesidades? Y entonces me surge a mí el otro interrogante. Estas necesidades son hoy. ¿Cuánto le va a demandar, digamos, al frente, este frente nacional que es necesario construir, articularse como para comenzar con herramientas de defensa de los intereses del pueblo trabajador y poder así establecer un mojón para después poder articular? Porque primero parece ser que se tiene que poner de acuerdo la CGT para poder establecer un plan mínimo de acción y después acordar con sectores de la política, entiéndose estas representaciones institucionales como gobernadores, intendentes, dirigencias, ONG, movimientos sociales. ¿Cómo ve este tema? Por supuesto que no es tarea Claro, sencilla, porque me parece que desde el golpe militar para aquí y toda la implementación de políticas neoliberales ha favorecido una gran fragmentación del campo nacional. Y realmente eso lo notamos, y se da desde las fuerzas del trabajo, donde vos tenés hoy casi la mitad de trabajadoras fuera de lo que claro, era el sistema formal de trabajo, sí, sindicalizado y lo demás, hasta lo que es, por ejemplo, el sector que depende del mercado interno y más ocupación genera, que eso es el sector pyme de la producción.
Sí. con organizaciones muy fragmentadas, muy atomizadas, y que a su vez, por supuesto, la concentración económica, la consolidación y la extranjerización, te diría yo, ha colonizado a muchos de estos sectores. Esto se da desde lo sindical, con las privatizaciones en los 90 y lo demás, hasta en el sector pyme industrial, donde de repente los proveedores de insumos colonizan a los pequeños y medianos empresarios, en el sentido de que pareciera ser de que pueden imponer las condiciones y no le permiten pararse en un frente que le ponga límites, ¿no? Esto lo vivimos en los formadores de precios, por dar un ejemplo. Si uno hace un repaso de esa concentración económica en los proveedores de insumos, se encuentran con que tiene un solo productor de aluminio en el país que vende, el precio del aluminio es más barato hacia afuera que el que se impone acá adentro. Ajá. Y cuando queremos unir a los sectores que compran ese aluminio para procesarlo, de los pymes y lo demás, nos encontramos con que, por supuesto, no se unen para enfrentar a ese proveedor monopólico. Y esto pasa con el acero, con el papel Sí. y con todos los sectores prácticamente. Entonces, la oportunidad que se presenta ahora es que precisamente este modelo como está planteado, esta política de gobierno como está planteada, empuja necesariamente a esa unidad. Nosotros en la cuestión del sindicalismo estamos viendo de que no hay sector prácticamente de la actividad, ya sea de servicio o de Producción. producción industrial, que no se ve afectado con este modelo. Este modelo no contempla la industria, por ejemplo, porque este modelo achica sensiblemente todas las actividades. Y a su vez, si nosotros podemos enfrentar en unidad en esta etapa, tenemos que recrear desde el movimiento trabajador, que fue articulador en otro momento de la historia de ese Claro. frente al que me refiero, tenemos que articular la convocatoria a los intereses de los sectores del pequeño y mediano empresario, Ujú. ya sea el comercio, la industria o hasta el empresario productor, Sí. en el sentido de que dentro de unos meses ese sector, si no se une a los trabajadores, va a estar seriamente afectado. Ya lo empezamos a vivir ahora, Ujú. porque va a tener, se le achica el mercado interno, le abren las importaciones, y esto ya lo vivimos, Sí. y hay muchos sectores que lo han sufrido. Entonces, por supuesto que se trata de una tarea que implica eliminar todo tipo de sectarismo y que llevará realmente su tiempo, pero que debe construirse desde ya, porque precisamente lo que ocurriría en caso de que esta unidad no se vaya dando es que el proyecto que está en marcha gane tiempo. No se va a terminar consolidando nunca, ya lo hemos visto, es imposible que un modelo así que solo responde a los intereses de una minoría se consolide en el tiempo, pero sí puede generar mucho daño. Y después, por supuesto, tardaremos mucho más en recomponer la situación del país, ¿no? Entonces hoy nos impone una gran tarea, una gran responsabilidad. Nosotros ya hemos hecho desde la Corriente Federal de Trabajadores este planteo hacia la CGT. Nos parece muy importante poder mantener esa unidad de la CGT, pero junto con eso volver a lo que es absolutamente necesario, que esa CGT, la unidad la vaya consolidando a través de un programa mínimo en donde fijemos postura, ¿no? Ujú. Y también sobre sectores territoriales donde hay una identificación con este proyecto. Te diría, por ejemplo, si uno escucha el mensaje el otro día del gobernador de la provincia de Buenos Aires cuando abre las sesiones, es la definición de un proyecto absolutamente opuesto al que expresa el presidente de la Nación en el mensaje del día viernes, ¿no? Claro. Bueno, me parece que hay también espacios territoriales en donde es muy importante consolidar esta unidad de sectores a los efectos de ir reconstruyendo una alternativa, que te diría es una alternativa nacional que tendrá su cauce político en el momento que corresponda, ¿no? A mí me parece que hoy hay que poner el acento allí porque no tenemos referencia política
unificada a nivel nacional que pueda tener la fuerza suficiente hoy para construir esto de arriba para abajo. Hoy si no se reconstruye de abajo para arriba es muy difícil. Desde ya yo le quiero agradecer mucho su tiempo bueno, seguiremos en contacto para poder seguir analizando cómo evolucionan los acontecimientos y con qué sorpresas el gobierno o qué sorpresas tiene el gobierno preparadas para los trabajadores argentinos. Bueno, realmente le agradezco a ustedes y Muchas gracias. bueno, seguiremos adelante con esta tarea tan importante para la nación y para el pueblo.